Si hoy estamos aquí, es porque Él se ha dado a conocer. Bienvenidos a una nueva edición del programa Conociendo a Dios, junto a Marcelo Gatica y Rubén Cabrera. ¿Cómo están? Bienvenidos, queridos hermanos, a esta nueva edición del programa Conociendo a Dios, donde cada semana el Señor nos permite seguir conociendo más las perfecciones de nuestro Dios Padre, al cual hemos conocido, hemos oído y el cual hemos rendido nuestra vida para su servicio, su alabanza. Les recordamos que estamos ahí y usted puede oírnos, vernos a través de nuestras plataformas de Ministerio Armonía. Y damos la bienvenida a esta hora desde Dallas, de los Estados Unidos, a nuestro hermano Rubén Cabrera, a quien le damos la más cordial bienvenida. Hermano Rubén, ¿cómo está? Gusto saludarte. Hermanos, un saludo para todos ustedes, para aquellos que nos están viendo y escuchando. Un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Amén. Esperamos que ahí la familia, todo bien. Gracias al Señor, ¿cierto? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Bueno, gracias al Señor por estos capítulos que hemos estado viendo de Conociendo a Dios, hermano Rubén, y gracias a todos nuestros auditores también, que están muy pendientes de todo lo que hemos ido conversando, hemos ido ahí ministrando de parte del Señor, y creo que cada uno de los que hemos recibido también, porque nosotros somos los primeros que vamos conociendo más al Señor cada día, dando un pasito más de este conocimiento que el Señor como se ha revelado a nosotros. Hemos estado en los capítulos anteriores mirando los atributos de Dios, el cual vamos a continuar en eso, de poder seguir conociendo los atributos del Señor, de nuestro Dios. Y para comenzar un poquito, hermano Rubén, y para refrescarnos un poco la memoria, mirábamos los atributos comunicables, los dividíamos de las perfecciones de nuestro Dios, comunicables e incomunicables, para que ahí podamos ver y vayamos viendo en la introducción que vamos a tener durante este programa. Sí, bueno, cuando hablamos de los atributos de Dios o del carácter de Dios, de nuevo, y creo que es importante que entendamos que esto es un sistema que nosotros hemos desarrollado como humanos para poder describir las grandezas y las glorias de Dios, ¿no? Porque Dios es de una manera u otra indescriptible, ¿no? Pero a través de la palabra podemos observar ciertas características de Dios. Y hemos discutido y hemos hablado y hemos dialogado y explicado cómo es que los teólogos a través de la historia de la iglesia han catalogado o categorizado estas características o estas perfecciones de Dios. Tenemos los atributos o perfecciones incomunicables de Dios. Son aquellas cosas que son puramente y ontológicamente pertenecientes a Dios. Estas son cosas que Dios no comparte con su creación. Hablamos acerca de los ovnis de Dios, su omnisciencia, su omnipotencia, su omnipresencia. Estamos hablando acerca de su soberanía, ¿no? Estamos hablando de su infinitud. Son ciertas características que solamente le pertenece a Dios. Esas son cosas que Dios no comparte con el hombre. Y a la misma vez, en Génesis capítulo 1, verso 26, vemos como Dios nos dice que Él creó al ser humano a su imagen y a su semejanza. Muchos a través de la historia han confundido esto y han pensado que Dios nos creó físicamente como Él es, y pensamos que Dios tiene partes humanas. Pero lo que este texto se refiere es que Dios nos ha otorgado ciertas perfecciones de manera limitada a nosotros, su creación, humanos. Es por eso que podemos decir que nosotros fuimos creados utilizando esta frase en el latín, imago Dei, o que fuimos creados a la imagen de Dios. Eso significa que Dios, de acuerdo a su beneplácito, ha compartido ciertas perfecciones o características que Él posee con nosotros. Una de ellas es el amor o su misericordia, ¿no? Su creatividad, ¿no? Su raciocinio. Son cosas que nosotros compartimos de parte de Dios, pero de manera limitada.
Y yo creo que es una manera buena para nosotros entender como humanos finitos y limitados, cómo es que podemos entonces dirigirnos a Dios. Que Dios tiene ciertas perfecciones que Él no comparte con el ser humano, pero también tiene ciertas perfecciones que Él ha compartido con el ser humano con una razón y por una razón. Cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó para que el hombre reflejase su gloria, sus características y su personalidad en la creación. Y ese fue el propósito por el cual fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Amén, hermano Rubén. Y bueno, ya lo ha dicho entonces, los comunicables son los que nosotros de alguna manera estamos siendo, y aquí donde entramos en tierra derecha en cuanto a Correcto. este tiempo que vamos a tener como introducción en este primer programa, o digamos un primer programa de la formación que de los atributos ahora en nosotros. Entendiendo que hemos ido en capítulo tras capítulo conociendo estos atributos, ¿cierto? Como un conocimiento, pero ahora cómo lo aplicamos y cómo comienza a hacer esta formación de esos atributos en nosotros. Para que nos dé un poco esta introducción, hermano Rubén, Sí. de esta, lo que es la importancia de la formación de los atributos de Dios en nosotros. Yo creo que para nosotros poder entender este tópico, tenemos que primero entender lo que el proceso de santificación significa y para poder entender el proceso de santificación, tenemos que comenzar en el principio. Ya he dicho que nosotros, basado en lo que la palabra nos dice, fuimos creados a la imagen de Dios, Génesis 1:26. Pero por culpa de la caída, ¿no? La caída del hombre en Génesis 3, el hombre entonces fue poseído por una naturaleza pecaminosa. Esta naturaleza pecaminosa, como dice la Confesión de Westminster, afectó todas nuestras facultades del alma, facultades mentales y facultades físicas. Por lo tanto, esa imagen de Dios en el hombre fue afectada, no a tal punto de que nosotros ya no podamos reflejar ciertas características de Dios, pero esas características de Dios en nosotros han sido profanadas, ¿no? Por lo tanto, el hombre fuera de Cristo no puede reflejar la gloria de Dios de acuerdo al plan y a la voluntad de Dios. Podemos decir que el hombre ama, pero el hombre no ama de acuerdo a la voluntad de Dios porque el hombre es un pecador, ¿no? Así que fuera de Cristo podemos mostrar ciertos atributos comunicables de Dios, pero no los vamos a comunicar de una manera que le plazca a Dios porque son reflejados de una manera a través del orgullo, ¿no? De una manera que solamente se enfoca en nosotros. Y es por eso que tenemos que ser recreados. Y yo creo que una de las razones por la cual Dios escogió a un pueblo para salvarlos es, como dice Pablo en Romanos 8:29, cuando él dice que aquellos que él antemano conoció, los predestinó a ser hechos conforme a ¿qué? A la imagen de su Hijo. Así que el hombre cae en el pecado, la imagen de Dios en el hombre entonces ha sido profanada y tiene que haber un proceso de recreación para que esa imagen de Dios en el hombre pueda entonces ser reflejada al mundo de la manera que Dios espera. Y es por eso que entonces Dios elige a un pueblo, escoge a un pueblo para que ellos sean hechos conformes a la imagen de Cristo. Ahora quizás uno se van a preguntar, ¿por qué dice imagen de Cristo en imagen de Dios? Bueno, porque es que Cristo es la imagen de Dios, right? Y eso lo vemos en el Nuevo Testamento. Así que el propósito primordial o el telos de la elección y la predestinación es que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de Cristo. Pablo repite esto en Efesios 1, verso 4, cuando él dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué, hermanos? Y cada vez, hermanos, que usted vea esa frase en la palabra, para, eso en el griego es lo que se conoce como un hena clause o como una cláusula de propósito, ¿no? Tiene un propósito. La elección fue
para que nosotros fuéramos hechos santos y sin mancha delante de él. Así que, como el hombre cayó en el pecado, esa imagen de Dios fue profanada, tiene que haber un proceso de recreación, ¿no? Donde entonces podamos ser hechos nuevos en Cristo para que entonces podamos comenzar a reflejar los atributos comunicables de Dios, ¿no? Pero lo vemos también en Efesios capítulo 2. No solamente el propósito de la elección y predestinación es la conformidad a la imagen de Cristo, pero mira lo que dice el capítulo 2 de Efesios, verso 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y no procede de ustedes, sino que esto es un don de Dios, no por obras, para que nadie que se gloríe, porque somos hechura suya, mira lo que dice Pablo, creados en Cristo. Una interpretación moderna puede decir que hemos sido recreados en Cristo con un propósito, para hacer buenas obras. Así que, hermanos, al punto de nuestra conversión, cuando Dios entra en nosotros a través de su Espíritu, nos cambia, regenera, ahora entonces poseemos como un dualismo en nuestra naturaleza, ¿no? Es lo que Martín Lutero solía describir como simultáneamente justo y pecador. Interesante, ¿no? Porque somos justos posicionalmente a través de Cristo, no como la Iglesia Católica Romana dice que la justicia es algo que se inserta en nuestra sangre. No. Nosotros somos posicionalmente justos en Cristo. Nuestra justicia viene de Cristo, ¿no? Y a la misma vez todavía poseemos una naturaleza pecaminosa. La gran diferencia es que ya no estamos esclavos al pecado, sino que podemos batallar en contra de esa naturaleza, pero posicionalmente somos justos. Y de acuerdo entonces a esa perspectiva, para contestar la pregunta, hermanos, Pablo nos dice en 2 Corintios 3:18 lo siguiente: pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, mira lo que él dice, estamos siendo ¿qué? Transformados en la misma ¿qué? Imagen de Cristo, de Dios en nosotros, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Así que el hombre cae en el pecado, la imagen de Dios ha sido profanada, Dios escoge a los suyos para que sean santos y sean hechos conforme a la imagen de Dios. Cristo, Dios los regenera, los transiciona al reino de Cristo por su Espíritu, y ahora entonces comenzamos un proceso donde estamos siendo transformados a la imagen de Dios, a la manera de Dios, por el Espíritu de Dios, para la gloria de Dios. Así que los atributos comunicables de Dios en nosotros son reconstruidos cuando estamos en Cristo a través de el crecimiento espiritual. Y cuando nosotros crecemos a través de el conocimiento de su palabra, de la oración, de disciplinas espirituales, entonces esos atributos de Dios en nosotros serán hechos más viables, más explícitos, ¿no? Y nosotros podemos entonces crecer en la santidad, en el amor, en la gracia, en la misericordia y en todos esos aspectos que Dios espera que crezcan en nosotros. Hermano Rubén, bueno, hemos ido para que vayamos desglosando un poco de lo que has compartido. Sí, información, pero ahí lo vamos a ir viendo a través de este texto de 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Uh-huh. Uno, dijiste algo que esta formación de los atributos de Dios al cual estamos nosotros iremos, entre paréntesis, vamos a ir mirando un poco los atributos en los futuros programas, así que hermano no se preocupe si no alcanza a entender algo, porque lo vamos a ir viendo programa tras programa, cómo es la importancia de los atributos de Dios en nosotros. Ahora,
para que comience a ver esta formación. Dijiste algo que es que nosotros tenemos que ser nueva criatura. Eso es como base, como algo primordial en nosotros. Tenemos que haber nacido de nuevo en Cristo. Ahora, alguien puede decir, pero hermano, yo quiero crecer, porque eso es también lo que esta reconstitución, este crecimiento por el conocimiento de Dios. Pero ¿cómo lo hago? ¿Qué herramientas debo usar para crecer, para ir creciendo en el conocimiento de Dios? Sí. Para crecer en esos atributos de Dios, ¿no? Yo creo que Pablo nos en múltiples ocasiones nos dice cómo hacerlo, ¿no? Y yo creo que he mencionado este texto muchísimas veces. Es uno de mis textos favoritos en la palabra. Creo que es la fórmula del proceso de santificación en el cristiano. Y perdonen que lo he mencionado tanto, pero es que no he encontrado un texto tan claro que especifica cómo nosotros podemos crecer en esto. Colosenses 1, la oración de Pablo a sus hermanos en Colosa, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, de que oímos ¿qué? De su conversión, ¿no? Mira la oración pastoral de Pablo. No hemos cesado de orar por ustedes y pedirle al Padre que sean llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? ¿Recuerdan la palabra para? Ese es la propósito, una cláusula de propósito. ¿Para qué? Para que andéis. Esa es la práctica, ¿no? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Así que vemos cómo entonces Pablo nos dice, ya que yo he escuchado de que ustedes han experimentado la conversión, mi oración entonces es que ustedes crezcan en el conocimiento de la sabiduría de Dios, en su palabra, en la revelación que ha sido dada a nosotros a través de su palabra. Yo creo que ustedes crezcan en ese conocimiento. ¿Para qué? No para que se conviertan en eruditos, sino para que ustedes puedan andar de acuerdo a la voluntad de Dios, produciendo frutos. ¿Ok? Ahora, cuando la palabra dice producir frutos, ¿frutos de qué? No, ¿frutos de qué? Hay versos donde dice frutos de arrepentimiento, pero los frutos son los frutos del Espíritu. ¿Y cuáles son esos frutos del Espíritu? Hermanos, escuche bien. Los atributos comunicables de Dios. Así que cuando nosotros crecemos en el conocimiento de Dios, vamos a comenzar en la práctica a andar de acuerdo a la voluntad de Dios y la gente va a poder entonces ver los frutos del Espíritu en nosotros, que son el amor de Dios, la santidad de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y todas esas cosas van a comenzar a incrementar. Juan el Bautista dijo que yo debo disminuir para que entonces él pueda crecer en mí. Así que, de nuevo, Martín Lutero, esa frase, simultáneamente justo y pecador, ¿no? Nosotros somos justos posicionalmente, todavía tenemos una naturaleza pecaminosa y es por eso que nosotros tenemos que ser proactivos en nuestro crecimiento. No podemos, hay una ideología filosófica que es pacifista, ¿no? Que es pasiva. Ejemplo de esto son los, no sé cómo se dice en español, los monks, las personas que se aíslan y se van a un monasterio, ¿no? En lugares remotos, porque ellos piensan, eso proviene de una filosofía que postula que para tú crecer a la imagen de Dios tienes que separarte completamente del mundo. Aislarse completamente del mundo. No. Estamos en el mundo, no somos del mundo. Nuestra ciudadanía ahora pertenece en el cielo. Así que nosotros crecemos aquí y la gente va a poder comenzar a ver a Dios en nosotros mientras estamos aquí.
Y yo creo que esa es la gran diferencia. Creo que también lo dijiste, hermano, que tenemos que ser proactivos, que estamos en este mundo y tenemos que participar, digámoslo así, de todo el trabajar, estudiar y todo en ese movimiento, allí en donde mayormente se va a ver en nosotros cuánto proactivos somos en la formación de estos atributos de Dios. Hay un ejemplo, hermano, que vemos, hermano Rubén, ahí en Filipenses 3, donde Pablo dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, siendo Pablo, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo. Mire, aquí hay algo, no es que Pablo déjelo todo al tacho de la basura, todo su conocimiento y quién era Pablo como un erudito en la ley, sino que ese conocimiento lo tiene, está, pero mayor es el conocimiento de Cristo. Entonces, eso, amados hermanos, nos lleva a que dentro de esta sociedad, la formación que tenemos de los atributos de Dios en nosotros debe estar como siendo proactivos, como lo bien decía. Hermano, yo creo que esto, y quizás lo que voy a decir ahora quizás suene un poco extraño para muchos, pero esto lo que acabas de decir es tan importante, ¿no? Porque nosotros hemos sido formados a ver una gran división entre lo espiritual y lo secular, ¿no? Especialmente en el mundo latino, donde tienes lo que es espiritual, pero también tienes lo que es secular. Entonces, todo lo que no tiene que ver con ministerio es secular, ¿no? Y eso, hermanos, es un error, sí. Porque Dios es soberano sobre todos los espacios, sobre todos los lugares, y el creyente es regenerado, sus disposiciones son cambiadas, los atributos comunicables de Dios comienzan a crecer en él. ¿Para qué? Para el beneficio de este mundo. No hay tal cosa como decir, bueno, pues están los pastores y aquellos maestros que trabajan en la iglesia, lo demás es secular. No. Su trabajo en el hospital es espiritual, su trabajo en la escuela es espiritual. Todo le pertenece a Dios. No hay una pulgada, no hay un centímetro en este mundo donde Cristo no sea dueño, ¿no? Así que nosotros hemos sido cambiados y hemos sido enviados a un territorio que le pertenece a Dios, Así que todo lo que nosotros hacemos, los dones que Dios nos ha dado, las habilidades, las puertas que Dios ha abierto, eso es ministerio. Eso es ministerio, y es por eso que entonces el carácter de Dios tiene que crecer en nosotros para que no importando en dónde nosotros estemos, nosotros podamos ser portavoces de esa imagen de Dios, de la gloria de Dios, para el beneficio de este mundo. Ahora, estamos hablando de esta formación de los atributos de Dios. ¿Cuándo cae en nosotros esa formación? ¿Cuándo no se lleva a cabo esa formación de los atributos de Dios en nosotros? ¿Habrá alguna instancia, siendo conocedores, siendo creyentes? Estamos hablando a los creyentes, a los que están allí tienen este conocimiento de Cristo Jesús, que lo quieren, lo estiman, como Pablo lo dice ahí, estimo conocerle, pero ¿cuándo cae esa formación, esos atributos? ¿Qué pasa en el ser humano por medio del estancamiento en realidad? O sea, se detienen. Mira, si nosotros vamos a Filipenses, capítulo 2, vemos cómo Pablo les dice a sus hermanos que imiten la humildad de Cristo, ¿no? Y entonces habla de este gran pasaje cristológico acerca de la exaltación y humillación de Cristo, ¿no? Sí. Y luego que él explica eso, mira lo que él les dice. Amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente en mi presencia, pero aún más en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor.
Él no está diciendo que nosotros tenemos que trabajar para la salvación. Él no está diciendo que nosotros obtenemos la salvación a través de nuestras obras. No, no, no. Él está diciendo, ya que la salvación ha llegado a ti, ocúpate de ella con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce ¿qué? El querer como el hacer. Así que, como acabas de decir, hermanos, nosotros no vamos a crecer a menos que nosotros estemos ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor. Dios nos salva, pero el proceso de santificación es un proceso donde Dios trabaja y nosotros trabajamos. ¿Ve? Hay una gran diferencia entre el proceso de salvación, que es monergista, ¿no? Eso es un trabajo donde Dios exclusivamente cambia la disposición del hombre y el hombre entonces puede responder. El proceso de santificación es un proceso sinergista, donde estamos trabajando con Dios. Dios trabaja en nosotros, nosotros trabajamos, ¿no? Así que la gran pregunta es, ¿qué sucede cuando nosotros no estamos trabajando? ¿Qué sucede cuando no nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor? Hay un estancamiento. Ocurre un estancamiento. Y el problema con el estancamiento, hermano, es que cuando nos estancamos espiritualmente, nuestra naturaleza pecaminosa puede entonces, ¿no? tomar control de nuestras acciones, ¿no? Comienza entonces a producir en nosotros frutos que no son dignos del arrepentimiento, son frutos carnales, ¿no? Esa es nuestra batalla. Es por eso que Pablo decía, ¿no? Lo que yo no quiero hacer, termino haciendo. Lo que quiero hacer, no lo hago. Es esa lucha en cada creyente. ¿Por qué, hermanos? Porque somos simultáneamente justos y pecadores. Así que nosotros tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor para que podamos crecer en los atributos comunicables de Dios en nosotros. Si no trabajamos nuestra salvación con temor y temblor, va a ocurrir un estancamiento, donde entonces nuestra carnalidad y nuestra naturaleza pecaminosa puede entonces tomar control de nuestras acciones, ¿no? Y es por eso que tenemos que morir al pecado, para que entonces el pecado no tome posesión de nuestras voluntades y nuestras facultades. Sí, me recordaba lo que hablaba mi hermano Rubén cuando este pasaje de David, él tenía que haber ido a la guerra, pero se quedó en el palacio. ¿Te acuerdas? Él tenía que haber estado al frente de batalla, pero dijo, no, esta vez voy a descansar, voy a quedarme aquí. Y claro, anduvo por el palacio. Y rompió todos los mandamientos en un día. No, sí, un día todo. Entonces, todos los mandamientos en un día. Sí. Entonces, amados hermanos, mire, qué importante lo que decías, ocuparnos en esta salvación, ocuparnos en esta formación de estos atributos de Dios en nosotros. ¿Estamos nosotros preocupados y ocupándonos? Es necesario entonces mirar esto con diligencia, con algo que sea importante para nosotros, porque va a ocurrir esto. Entonces, y esto, amado hermano Rubén, depende de cada uno de nosotros. Yo no puedo a mi hermano, mira, hermano, tú tienes que hacer esto. Claro, nosotros podemos guiar al hermano, podemos darle algunas pautas, pero si el hermano no tiene esa disposición a ser formado en los atributos de Dios, entonces, ¿qué se puede hacer ahí? No, el que está al lado no puede hacer nada. Es personal, es algo personal. Y yo creo que lo que Pablo dice en este pasaje de Filipenses capítulo 12 es muy importante, porque hay una parte de ese verso que quizás hemos obviado, y es cuando dice, porque es Dios quien produce en nosotros Amén. El querer como el hacer. Ahora, no quiero ser dogmático con esto, ni tampoco fundamentalista, pero creo que hay un detalle muy importante en esto, ¿no? Que si no está el querer como el hacer en nosotros por un periodo extendido y no vemos ningún cambio y no hay un deseo de hacer la voluntad de Dios, la gran pregunta que tenemos que hacer es, ¿la salvación llegó a nosotros?
Porque, de nuevo, todos nosotros pasamos por procesos de dejadez y no queremos orar y no queremos leer la palabra y a veces nos cuesta ir a la iglesia, ¿no? Somos humanos, de nuevo, simultáneamente justos y pecadores. Tenemos esa batalla. Pero, Dios es el que produce el hacer como el querer como el hacer. Así que si eso no se está produciendo en mi interior, pues entonces, como Pablo nos dice, ¿no? En Corintios, examinémonos para asegurarnos que estamos en la fe, que estemos en la fe, que realmente seamos quien decimos que somos. Así que yo creo que eso es importante que lo consideremos. Nosotros vamos a pasar por ciclos, humanamente hablando, donde pues quizás no tenemos el deseo y nos cuesta hacer cosas, pero eso no es permanente. Eso no es permanente. Así que el Espíritu Santo no va a dejar que nosotros caigamos en un periodo de dejadez perpetuo. El Espíritu Santo va a traer convicción a nuestra vida. Pero si eso nunca ocurre y decimos que somos creyentes, entonces yo creo que tenemos que examinar si estamos en la fe. Amén. Recordar a nuestros hermanos que a lo mejor se han agregado a la sintonía hace muy poquito, estamos mirando la importancia de la formación de los atributos de Dios en nosotros. Atributos que la gran mayoría, los comunicables, los que nosotros conocemos, pero ahora, ¿cómo es esta formación de estos atributos de Dios en nosotros? Ese es el tema que estamos tratando. Quiero llevarte, hermano, un pasaje donde ahí en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 15 al 17, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Hablando Jesús allí, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí viene algo que tenemos que detenernos. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón. Simón, aquí le trata de Simón, no de Pedro, sino hijo de Jonás, ya su naturaleza humana, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Este conocimiento, hermano Rubén, es parte también de lo que la revelación de Dios hacia nosotros, como lo mencionábamos, como estos atributos comunicables, la descripción que hacías tú. Sí, yo creo que seguro la palabra lo afirma de esa manera. Pero creo que tenemos que también considerar la diferencia entre el conocimiento puramente cognitivo y el conocimiento espiritual acerca de lo que cognitivamente reconocemos, ¿no? Porque un inconverso puede reconocer, sí, Jesús existió, ya Jesús es el Hijo de Dios, pero no tiene ningún tipo de relación y tampoco se somete a su señorío. Y tienes entonces aquella persona que a través de la soberanía de Dios le ha sido revelada no solamente la identidad genuina de Jesús, de que Él es el Cristo, pero también que Él es Dios, que Él es Señor, ¿no? Es ese conocimiento, esa revelación que viene puramente de Dios, Dios se la da a quien. En Mateo vemos esta discusión entre Jesús y los judíos y Jesús hace una expresión como una oración al Padre, donde él dice, Padre, yo te doy gracias. No, porque hay cosas secretas que solamente tú conoces, ¿no? Y nadie te conoce. Nadie te conoce a ti excepto el Hijo y nadie conoce al Hijo excepto el Padre. Y mira lo que él dice, y nadie conoce al Padre a menos que sea revelado por Jesús y a quien él se lo quiera revelar, y esa frase, a quien Jesús se lo quiera revelar, eso habla acerca de la soberanía de Cristo, ¿no? De la soberanía de Dios en la salvación, porque son aquellos que basado en el beneplácito, gracia y soberanía de Dios, Dios le ha revelado este conocimiento. Ellos son aquellos que entonces pueden ver a Jesús no solamente como su Salvador, pero también como su Señor. Y yo creo que hemos discutido esto anteriormente, pero hay una gran diferencia entre ver a Jesús como tu Salvador y ver a Jesús como tu Señor. Porque podemos ver a Jesús como nuestro Salvador, y a un Salvador nosotros le damos gracias, pero no nos sometemos a Él. Sí. A un Señor nosotros le damos gracias, pero también nos sometemos a Él, porque Él tiene autoridad sobre nuestras vidas.
Esa es la gran diferencia. Importante diferencia, mi hermano, porque a veces lo tratamos como nuestro Salvador y nos proporcionó la salvación y damos glorias al Señor, pero nos quedamos ahí porque es un regalo, entonces si no nos costó nada. Wow, no, y así como lo vamos, un regalo, gracias. Alguien que me dio un regalo, muchas gracias. Nos vemos después. Pero un Señor, yo te doy gracias, pero también te obedezco. O trato de obedecerte, porque me someto a ti. Esa es la gran diferencia entre los dos. Amén. Qué importante entonces en esta formación, hermano Rubén, de los atributos de Dios, que lo consideremos primero como un Señor, como un Salvador, porque hay gratitud también en nosotros, por eso le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Entonces también está este deseo y ese amor por conocerle, y eso lo hemos visto en capítulos pasados, hermano Rubén, como esta formación de amarle. Yo te amo cada día más porque te conozco cada día más. Inclusive, hermano, eso lo vemos en el libro de Éxodo. Y esto es una de las cosas que a veces a mí me maravillan de Dios, porque de la manera que Dios opera es como que, wow, tú sabes que Dios no le dio la ley al pueblo antes de salvarlos. Dios le dio la ley a su pueblo después de salvarlos. Y mira lo que él dice. Esa gran introducción. Esto yo se lo he enseñado a mis niños desde que tienen 3 años. Esa introducción de Dios, donde él dice: yo soy tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, de la tierra de esclavitud y opresión. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¡Wow! Interesante, ¿no? Yo soy tu Dios, que mira lo que yo hice por ti. Mira lo que yo he hecho por ti. A causa de eso, ahora tienes más razones para obedecerme. No tengas dioses delante de mí, ajenos delante de mí, ¿no? Y de esa manera es que Dios trabaja en la salvación, porque lo que vemos en el Antiguo Testamento es paradigmático a lo que vemos en el Nuevo Testamento. Así es que Dios opera. Dios salva, y luego que te rescata, entonces demanda, right? Y no estoy diciendo que Dios no está demandando obediencia de todo el mundo. No, Dios está demandando obediencia de todo el mundo, porque Dios es Dios. Pero en esta relación de amor entre Dios y el creyente, Dios siempre trabaja de esa manera. Mira lo que yo he hecho por ti. ¿Okay? Mira lo que yo he hecho por ti. Yo te saqué de la tierra de esclavitud. Yo te saqué del pecado. Ahora tienes más razones para obedecerme. ¿Por qué? Y a mí me gusta mucho como John Piper habla acerca de la salvación, porque él incluye mucho lo que tiene que ver con los afectos. Nosotros podemos obedecer a Dios sin amarlo. Esto es un fariseísmo, ¿no? Eso es como, bueno, tengo un montón de reglas que seguir. Pero eso no es lo que Dios espera de nosotros. Dios quiere que nosotros lo obedezcamos porque le amamos. Y Él nos da razones para amarlo. No solamente yo te creé, pero yo te salvé, ¿no? Y yo creo que eso es lo que debe estimular nuestra obediencia. Mira lo que Él hizo por nosotros. Él no tenía que salvarnos. Nosotros no merecíamos el ser salvos, pero Él lo hizo. Así que después que Él nos salva, mira lo que Él nos dice. Ahora come y obedéceme. Obedece mis mandamientos. Mantente en mi verdad. Si realmente tú te mantienes en mi verdad, realmente serás mi discípulo. Pero mira lo que yo hice por ti. Mira lo que yo he hecho por ti. Hermanos, yo creo que esa debe ser nuestra disposición primaria. ¿Sabe, hermano Rubén, cuando Jesús asciende al cielo y menciona esto: no os dejaré huérfanos? O sea, cuando nosotros tenemos ese querer como el hacer en nuestro corazón de ser formado a la imagen de Cristo, entonces allí opera también algo en nosotros, porque solo no podemos. Correcto. Humanamente no podemos, pero si está la ayuda del Espíritu Santo en nosotros, esta formación se va a ir llevando a cabo
de acuerdo a los tiempos también de que tiene en su soberanía Dios. O sea, yo, para llevarlo a graficarlo un poquito, yo nací de nuevo, ahora ya soy mayor y pues, no, esto va gradual. Es como ese niño, sería bueno, ¿no es así? Ese niño nace y va creciendo, tiene su periodo, su tiempo, y es parte de la misma vida. Bueno, hermano, el autor de los Hebreos habla acerca de esto, cuando él les dice, yo pensaba que ustedes estaban más maduros, ¿right? Pero todavía, pues, hay que, ustedes todavía están actuando como niños espirituales, right? Y yo creo que pues, eso indica que debe haber un crecimiento, que si ya fuimos cambiados por Dios, no nos podemos quedar estancados, porque vamos a seguir actuando de la misma manera, con las mismas niñerías que un niño espiritual. Así que tenemos que crecer, y parte del crecimiento tiene que ser la disciplina de Dios, parte del crecimiento tiene que ser el crecer en nuestro conocimiento de la palabra, pero Dios está esperando que nosotros crezcamos, que no nos quedemos estancados, que no sigamos actuando de la misma manera que actuamos, ¿no? Y es por eso que Pablo dice que tenemos que aprender a Cristo. Y quizás eso suena gramaticalmente incorrecto, pero él está verbalizando la persona de Cristo como algo que nosotros tenemos que aprender. Nosotros tenemos que aprender a Cristo. ¿Qué significa eso? Bueno, que tenemos que aprender a ser como Cristo. En nuestro andar como creyentes, Dios está esperando que nosotros crezcamos. Así es. ¿Sabe? Recordé un hermano que me decía, estaba con una situación muy difícil, y yo le preguntaba, ¿cómo estás, mi hermano? Bueno, él me respondía, estoy siendo formado por el Señor. Entonces, mire, en una situación muy complicada, entender eso solamente lo da el Señor. Amén. Amén. 100%. 100%. 100%. Y esa formación, como ya decíamos, está no también solamente en el conocimiento cognitivo, porque todos pueden conocer esta materia. Yo creo que si alguien le puede mostrar ahí, los libros también lo leen, cualquier persona que a lo mejor incrédula. Pero, pregúntale a Satanás. ¿Sí? él sabe todo lo que uno tiene que saber. Lo conoce. Correcto. La Biblia. Correcto. Pero aquí viene lo lindo de esto, de que hemos sido salvados para un propósito. Correcto. Para hacer a la formación. Y eso es lo que... mire, hemos repetido, hermano Rubén, formación. Mucho de esto, de lo que vamos a ir viendo de estos capítulos hacia adelante, la formación en algunos atributos comunicables que vamos a ir mencionando, y esperamos la gracia del Señor, queridos hermanos. Yo tomé nota de varios puntitos, y que creo que también nuestros hermanos auditores que están ahí oyendo, están viendo alguna de nuestras plataformas, lo pudieran hacer, porque esto nos va a ir llevando, amados hermanos, que juntos vayamos creciendo en la gracia y el conocimiento de Él, y siendo formados. ¿Por qué hoy día la iglesia del Señor no está en esa vivencia del Señor? ¿Por qué no ocurre eso, hermano Rubén, a tu perspectiva? ¿Por qué no estamos creciendo como deberíamos ir creciendo en cantidad de personas, tal vez? O por decir alguna estadística de creyentes, o se está creciendo, pero no nos damos cuenta, tal vez, no sé. ¿Cómo lo ven la iglesia ya en Estados Unidos en ese aspecto? Bueno, yo creo que la iglesia aquí en Estados Unidos... es un poco distinto, porque, por ejemplo, en Latinoamérica, doctrina sana, yo creo que se está experimentando un redescubrimiento de la verdad, ¿no? Yo creo que no puedo quizás hacer una comparación uno a uno con lo que está sucediendo en Estados Unidos, pero yo creo que la condición humana es igual en todos lados. Yo creo que en términos de crecimiento como iglesia, espiritualmente hablando, tiene que ver con el púlpito, tiene que ver con lo que se está predicando. Y yo creo que si pastores están predicando la verdad, si están predicando la palabra de la manera que pues Pablo le dijo a Timoteo, divide la palabra de la verdad correctamente,
yo creo que los hermanos van a ser expuestos a la verdad con más frecuencia. De nuevo, la salvación y el crecimiento es espiritual, pero yo creo que hay cosas que contribuyen al crecimiento espiritual de los hermanos, y yo creo que todo eso comienza con el púlpito. En Latinoamérica, pues yo creo que esas cosas pues están cambiando poco a poco, lentamente, pero poco a poco. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de Latinoamérica, yo creo que tenemos que hablar acerca de la inundación de la reforma apostólica, del pentecostalismo, del movimiento carismático, evangelio de la prosperidad y todas esas cosas que son más experiencial, más que doctrinal. Y yo creo que eso tienes a millones de personas que se llaman cristianos y lo que están buscando son experiencias esotéricas. Y realmente no están fundamentados en la verdad. Yo creo que ese es el mayor problema en Latinoamérica. Y yo creo que poco a poco, pues, con la promulgación de doctrina bíblica, esas cosas están poco a poco cambiando. Pero en Estados Unidos lo que tenemos es hermanos, aquí el evangelio en Estados Unidos es craso, es bien, ¿cómo te puedo decir? Es bien, lo que está sucediendo aquí en Estados Unidos es trágico, porque hay iglesias en todos lados. Aquí hay iglesias en todos lados y hay mega iglesias, y pues el contenido es bien malo. Y yo creo que pues es el mismo problema. La gente no está creciendo doctrinalmente, por lo tanto no están creciendo en su conocimiento de Dios. Así que yo creo que en todos lados la situación es igual, y yo creo que a nivel eclesiástico todo depende del púlpito. Comienza en el púlpito, porque ellos son los portavoces y los portadores de la verdad. Así que si no están predicando la palabra correctamente, pues yo creo que las ovejas son afectadas. Y termino con esto. Eso le abre la puerta a cabras a que se metan dentro de la congregación. Y lo que tenemos en Estados Unidos es muchas iglesias con congregaciones donde la mayoría son cabras y no son ovejas. Por eso es importante, hermano Rubén, y este tema a nuestros hermanos auditores, lo que ya estamos retomando, digamos, en un tema de, digámoslo así, de conociendo a Dios, es la importancia de la formación de los atributos de Dios en nosotros, no en el que está al lado, en nosotros. Diga usted, hermano que está escuchando, que está mirando, estos atributos tienen que estar en mí. Estos atributos tienen que estar en mí. Y yo ahí, y cada uno puede dice, como dice el salmista, alma mía, le está exhortando a su propia alma. Nosotros también podamos exhortando a nosotros mismos, alma mía, esta formación de esos atributos tiene que estar en mí, porque así yo voy a ir creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Hermano Rubén, ha pasado ya un poco el tiempo, no nos hemos dado ni cuenta cómo ha pasado este tiempo, pero yo creo que, bueno, va a ser esto, lo vamos a ir retomando en los capítulos próximos, con la formación de algunos atributos que vamos a ir viendo, ¿ya? Vamos a ir viendo varios atributos comunicables, pero con la perspectiva de la formación de este atributo, ya sea el próximo va a ser de la santidad en nosotros, ¿ya? Así que ahí ya vamos a ir más específico al atributo para ir creciendo también en el conocimiento y mirando también cada uno de ellos. ¿Algunas palabras para el cierre, hermano Rubén, de este capítulo? No, hermano, agradecido de que estemos tocando esta parte práctica de este tema teológico. Yo creo que cuando se habla de los atributos de Dios, siempre pues se deja la conversación termina con ese conocimiento de los atributos, pero rara vez que se habla acerca de la aplicación de eso en nuestras vidas. Así que agradecido de que estemos hablando de la parte práctica de este tema teológico, que yo creo que es la parte primordial de nuestra santificación, ¿no? El poder aplicar esos atributos a nuestra vida y cómo hacerlo. Así que agradecido por esta oportunidad. Amén, hermano Rubén. Ya estamos finalizando este capítulo de quien ha sido una oportunidad maravillosa que Él nos ha dado de seguir siendo formados
los atributos de Dios en nosotros, como lo que hemos estado mirando durante este capítulo. El Señor les guarde y continúa la programación de la red de emisoras Armonía. Esto fue Conociendo a Dios. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Conociendo a Dios en Spotify, Apple Podcast y armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.